La economía mundial sigue mostrando fortaleza en un contexto retador y ha logrado evitar una recesión, aunque en nuestra región la debilidad de los principales socios comerciales y los menores precios de materias primas exportadas, junto con la política monetaria, serán los determinantes del crecimiento en los próximos años. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial compartiremos nuestras proyecciones para 2024 y 2025 en cuanto a PIB, empleo, tasa de cambio, inflación y niveles de interés. Pese a la marcada turbulencia en materia económica, el mundo está mostrando que tiene una gran fortaleza en este aspecto, debido a que evitó la recesión en el 2023 y va a crecer, si bien de una manera moderada, pues se va a dar esa expansión. Superó también los choques en materia de precios que se presentaron desde el 2022 y se estima, por ejemplo, que en nuestra región podamos expandirnos en el cierre del 2023 a una tasa del 2,6%. De hecho, es 1,4 por encima a los niveles que se estaban estimando hacia julio del 2023. Los más destacados en nuestra región van a terminar siendo Brasil y México, con tasas de crecimiento en el caso de Brasil del 2,6%, en el caso de México del orden del 3,2%. Los más moderados, e incluso llegando a una situación negativa, terminarán siendo Argentina, que crecerá al 2,5%, y Chile, que caerá al 0,4%. Colombia estará cerrando un crecimiento en el 2023 del 1%, para posteriormente expandirse en el 2024 al 2,1%, hacia el 2025 ubicarse en el 3,1% y posterior hacia el 26 y 28 crecer a una tasa del 3,3%. Pasado este 23 y 24, Colombia volverá a ser entre el primer y segundo país que mejores tasas de crecimiento presenta en la media de la región. ¿Qué está afectando a nuestro país? Primero, que nuestras exportaciones tienen una gran dependencia de los commodities, y esa dependencia de los commodities pues tiene una relación importante con las dinámicas que se presentan en Estados Unidos, en Europa y en China, que han sido o que son las potencias que han tenido un comportamiento mucho más frágil en el corrido de este año. Adicionalmente, tiene que recuperarse de una alta tasa de interés debido a que la política monetaria en toda nuestra región ha sido una política de contracción. Superando esos dos elementos, pues volverá a darse un crecimiento económico. Y también, pues en el medio del mundo, pues los que más sufrieron eran aquellos que tenían una importación de bienes energéticos provenientes de Rusia. Eso no pasó tanto en nuestra región, pues sí pasó principalmente en Europa. Posiblemente en nuestra región afectará de una manera indirecta lo que se está presentando en el conflicto entre Palestina e Israel, teniendo en cuenta las presiones que se puedan dar en materia de precios de los bienes energéticos. Luego, cuando uno mira lo que tiene que ver con empleo, pues estamos encontrando que en el caso de Colombia, después de haber registrado una tasa de desempleo del 21,15%, en el pico más alto en pandemia en abril del 2020, posteriormente ha recuperado de una manera marcada los puestos de trabajo. 2021 la tasa de desempleo fue del 13,8%, en el 22 fue del 11,1%, el 23 el promedio será del 10,3%. De hecho, en la actualidad, pues cuando hablamos de actualidad, niveles hacia octubre, pues los niveles de desempleo son del 9,6%. ¿Qué ha explicado principalmente esta dinámica? Pues un buen crecimiento de nuestra economía después del 2020, teniendo en cuenta que en el 21 y el 22 fue la región con mejor nivel de crecimiento en la media de Latinoamérica. Eso ayudó a la recuperación de puestos de trabajo. Y en la historia más reciente, sobre todo en el 2023, una inyección importante de crecimiento asociado a la dinámica de sectores que dependen del turismo de extranjeros, con un boom de ese nivel de turistas llegando al país. Adicionalmente, la generación de un entretenimiento a gran escala apalancado por los conciertos. Y un tercer sector, la que tiene que ver con la parte de seguros, con una mayor cultura de asegurabilidad después de los efectos de riesgo que se presentaron en pandemia. De hecho, uno de los seguros que más se están expandiendo tiene que ver con los frentes de salud y lo que tiene que ver con la parte de seguros de vida. Eso entonces está generando un buen nivel en lo que tiene que ver con empleo. Sin embargo, sentiremos unas presiones hacia el cierre del año. Por eso nuestras estimaciones es que luego en un 2024 la tasa de desempleo será del 10% y hacia el 2025 se normalizará en unos niveles del 9,7%. Luego, cuando analizamos los niveles inflacionarios, pues tenemos que estar atentos a los efectos que vaya a presentar esta guerra entre Palestina e Israel por los efectos que generan los precios de los commodities y ese te presione el frente en materia de inflación. Cuando se analiza la inflación alrededor del mundo, estás encontrando que en países desarrollados ese nivel inflacionario es del 4,7%, en la media del mundo es del 6,3%, en nuestra región es el 8%. Colombia está muy lejos
de esos niveles. Muy probablemente los niveles inflacionarios de nuestro país cerrarán entre el 10 y el 9,5% en este 2023 para luego ubicarse en el 2024 hacia el 6,7% y hacia el 2025 estará en el 4,6%. Quiere decir que tendremos 2 años que todavía estaremos de cierta manera lejos de los objetivos del Banco de la República cuando busca que la inflación en Colombia sea del 3%. Como estaremos lejos de esos objetivos, todos los niveles de tasa de interés que esperamos que empiecen a desescalar o a disminuir hacia el próximo año, todavía van a ser unas tasas bastante elevadas. Estamos hablando que muy probablemente la tasa de intervención en el caso de Colombia para este cierre del 23 será del 13%. Estaremos hacia el 2024 en un 8,75% y hacia el 25 en el 5,75%. Y es que la principal reacción cuando los niveles inflacionarios son altos, la reacción es una política monetaria de contracción, eso significa tasas de interés altas, entonces nos va a generar presión en el crecimiento de muchos sectores, por eso en los 2 próximos años, o sea, el cierre del 23 y el 2024, las tasas serán moderadas en materia de expansión. De hecho, esa alta tasa de interés ha tenido unas presiones en lo que tiene que ver con sectores como la construcción inmobiliaria e incluso ha llevado a la quiebra a gran cantidad de organizaciones. Y finalmente, pues, ¿qué va a ocurrir en materia de tasa de cambio? Es de tener en cuenta que después del 2015 la tasa de cambio de Colombia siguió presentando una depreciación marcada. Esa depreciación marcada se vio después de que Estados Unidos haya entrado en la crisis financiera a nivel internacional por allá en el 2009 y que las calificadoras le bajaron un nivel de su puntaje. Para esa época, sobre todo en el 2011, Colombia estaba produciendo mucho petróleo, casi que llega a 1.000.000 de barriles producidos. Adicionalmente recuperó grado de inversión porque lo había perdido en el 99 por la crisis hipotecaria. Entonces eso generó una apreciación de nuestra moneda y, por ejemplo, en el 2013 nosotros llegamos a tener un dólar del orden de unos 1.770 pesos. A partir de ahí, nuestra moneda se ha depreciado constantemente. Para el 2015, Estados Unidos apostó fuertemente por el fracking para convertirse en el principal productor de petróleo alrededor del mundo. Logró ese objetivo. Luego llega un actor como Donald Trump a el mercado y empieza a liderar pues la nación estadounidense, y ese liderazgo es un liderazgo que empieza a cerrar la economía tratándola de fortalecer, disminuye impuestos para las empresas y de esa manera logra ganar una mayor fortaleza en la dinámica económica de este país. Paulatinamente se iban recuperando la parte de Europa y mientras el mundo se iba recuperando económicamente, nosotros por allá en el 2019 se generó una marcada protesta. En el caso de Colombia también se presentó en Ecuador, en Chile, en Bolivia. La protesta se aplaza por efectos de pandemia y en el 2021 se da el estallido social, ahí perdemos grado de inversión. Estamos hablando que entre el nivel del 2021 estábamos ya en una tasa de 3.500 pesos. Luego, lo que tiene que ver con los efectos post-pandemia, los temores en recesión, pues llevaron a que en el 2023 en algún momento del año llegamos incluso a tocar una tasa de cambio de los 4.922 pesos. Más o menos desde junio de este año la tasa de cambio ha empezado a disminuir, paulatinamente se va apreciando el peso colombiano y estimamos que se dé un efecto de apreciación muy paulatino con una normalización explicada por la recuperación del crecimiento económico de nuestro país y estar pensando aquí hacia el 2024 nuestra moneda sea de 3.800 pesos y hacia el 2025 sea de 3.674 pesos. Si bien ahí hay una apreciación, todavía estamos lejos de los niveles que estimamos desde sectorial, que son los niveles, digamos, de normalidad en una tasa de cambio. Nosotros creemos que la normalidad de tasa de cambio en el caso de Colombia es de unos 3.300 pesos. Y de esta manera, pues estamos considerando las proyecciones económicas. Entonces, en resumen, Colombia cierra el 2023 en cuanto a crecimiento se va a expandir al 1%. Estimamos que para el 2024 el crecimiento sea del orden de un 2,4%. De ahí en adelante podrá expandirse a niveles del 3%. Lo que tiene que ver con tasas de desempleo, seguimos estimando que los niveles son del orden del 10% 24 y 2025. En lo que tiene que ver con niveles inflacionarios, cerraremos este 2023 en un nivel entre el 9,5 y 10% para posteriormente ubicarse hacia el 6,7 en el 2024 y hacia el orden de un 4,5 en el 2025. Eso pues va acompañado de una tasa de interés alta, una tasa de intervención que cerrará este año probablemente en el 13%, se irá desescalando hacia un 8,75% más para un nivel del 2024 y hacia niveles del 6,75 hacia el 2025. Y en el frente de tasa de cambio,
Hacia 2024, 3.800 pesos, 2025, 3.674 pesos. Tengan en cuenta estas diferentes proyecciones en estos momentos de planeación estratégica para los presupuestos que se hacen al interior de sus compañías y estén atentos a los diferentes contenidos que presentamos en Sectorial de actualidad en este frente y en los frentes específicos del sector de su interés. En nuestro próximo capítulo tendremos el espacio de Llamen a un experto, con Lucas Gómez, fundador de Trazos Urbanos, quien nos ha compartido algunos elementos presentes con la crisis del sector constructor.